San Juan capítulo 18, versículo 10, nos habla de un hombre llamado Simón, el cual todos conocemos como Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos conocen este personaje de la Biblia? Gracias, mi hermano. Dice que este hombre llamado Pedro, en una ocasión, cuando Jesús ya estaba para ser arrestado, dice que su humanidad salió a relucir. Amén. El Pedro, amén, el Simón. Pero algo que me llama mucho la atención de esta parte es que Pedro fue uno de los hombres más procesados, más orientado, más enseñado por causa del liderazgo que él iba a aportar. Si usted se da cuenta, Pedro fue de los discípulos el hombre que más la regó, vamos a decirlo así, el hombre que más falló, el hombre que dudó, el hombre que negó al Señor, el hombre que hizo diferentes situaciones, amén. Pero de repente la Biblia nos confronta a nosotros y de repente vemos a Pedro con un liderazgo. Ese día se estaba determinando algo para él. Ojo, no porque nosotros como humanos le fallemos a Dios quiere decir que estamos desaprobados por Dios. El fallarle a Dios es reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Pero cuando nosotros fallamos a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos. Dile al que está a tu lado, Él está dispuesto a perdonarte. Cuando Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a restaurar, a restituir lo que el enemigo muchas veces nos quiere robar. Por eso mucha gente piensa que el pastorado, el liderazgo, el estar en el púlpito es para gente que nunca ha pecado. Amén. Pero es una verdadera mentira. Este lugar es para la gente que el diablo la ha marcado tanto que ha producido en él un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento genuino produce un excelente peso de gloria, dice el apóstol Pablo. Este arrepentimiento genuino produce un testimonio de poder. Aleluya, que mucha gente te conozca. Si hoy yo voy a Tierra Blanca, en la colonia donde yo viví muchos años, amén, en mi juventud, y la gente me ve ahí y de repente yo me presento como el pastor Andrés, ellos van a decir, oye, pero si este muchacho yo lo conocí, amén, yo lo veía en las esquinas tomando, fumando, yo lo veía en una vida desordenada, aun cuando sus padres llegaban a la iglesia, él no quería nada de la iglesia, amén. Poderoso es Dios. Y la gente te mira y te cataloga por lo que un día vieron en ti. Pero ahora, de repente un día tienen la necesidad y dicen, bueno, le voy a decir a ese que le dicen pastor, le voy a decir que ore por mí a ver qué sucede. Y de repente Dios respalda esa oración y Dios hace algo que nosotros pensábamos que no iba a suceder. Entonces entendemos, amén, que lo que hemos fallado, lo que hemos hecho mal delante de Dios, solamente nos trae madurez, nos trae posición, amén. Por eso un día nosotros decimos, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me pongas ahí? Amén. El Señor sabe de dónde venimos, pero Él conoce todas las cosas y Él sabe de lo que nosotros somos capaces en su nombre. Amén. ¿Sabe algo muy importante? Cuando yo veo a Pedro, yo veo el error, pero también veo un hombre que reconoció sus errores, porque cuando dice la palabra que él negó al Señor, dice que a la tercera vez, amén, él se acordó de lo que Jesús le había dicho antes. Usted se imagina que Jesús venga y te dice, un día tú me vas a negar, amén, y de repente llega ese día. Tú tuviste la oportunidad de no haberlo negado porque Jesús ya te lo había anticipado, amén. Muchas veces el pastor eso nos dice, hermano, no se deje de congregar porque un día le va a agarrar un frío y en ese frío usted puede fallarle a Dios, amén. Y de repente llega a ese punto y decimos, bien me lo había dicho el pastor, pero no quise obedecer, amén. De repente vemos un Pedro con la moral totalmente baja. Dios mío, Jesús ya me lo había dicho, amén. Y la Biblia dice, y lloró amargamente, amén. Produce un lloro, pero no cualquier lloro, amén. No cualquier tipo de llanto. Hay gente que llora por remordimiento, no por arrepentimiento. Pero cuando Pedro estaba llorando,
dice que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él había caminado con Jesús, él estaba con Jesús, él comía con Jesús, él recibió las enseñanzas del Señor Jesús. Pero un día él estaba fallando una vez más. No cuando descendió de la barca y se fijó más en la tormenta, amén. No como cuando estaba mirando las actitudes de los fariseos, amén. Sino ahora estaba en una posición donde el maestro ya había sido apresado y él sabía lo que Jesús les había dicho: es necesario que caiga en manos de hombres pecadores, amén. Poderoso es Dios, él iba a ser crucificado para salvación de todos nosotros, amén. Pero mire, la Biblia nos enseña acerca de Pedro, un hombre impulsivo, amén, un hombre marcado, que un día llegó a ser uno de los más grandes apóstoles en la historia de la iglesia primitiva. La Biblia no menciona, y como Pedro falló, se descarrió. No, Pedro se restituyó, amén. Pedro se restauró, Pedro retomó el camino. Y eso es algo que mucha gente no puede soportar. Porque para la gente, cuando tú fallas, tú estás desechado. Pero Dios no desecha, amén. Desechó a Saúl y Samuel lloraba por Saúl, amén. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Mira, yo ya me proví de un nuevo ungido, amén. Pero ese ungido era diferente. Ese ya no sería desechado, sería perdonado, amén. Porque Dios hace cosas diferentes, amén. El Dios que, hermano, tenemos un Dios que no cambia, que es el mismo por los siglos de los siglos. Pero sí tenemos un Dios que hace cambio. Aún en él mismo, en su misma naturaleza, un día desechó a Saúl, no lo perdonó, pero un día también estaba perdonando a un David que había pecado, pero que había reconocido su pecado y le estaba otorgando el perdón, amén. Entonces Pedro un día, dice la palabra, que él tenía una espada. Dice que él la desenvainó, amén. Y dice que él hiere al siervo del sumo sacerdote. Y dice que le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, amén. Cuando nosotros vamos en esta parte de la historia, vemos un Jesús siendo arrestado en el huerto de Getsemaní. Un Jesús que estaba haciendo la voluntad del Padre, amén. Y de repente Pedro, que no entendía cuáles eran los planes de Dios, pues él solamente tenía una forma de hacerlo. ¿Sabe qué? Esto no se puede quedar así. Dice que tomó la espada. En otro de los evangelios dice que tomando la espada de uno de los que estaban ahí. En esta parte dice que él portaba la espada. Dice que tomó la espada y le cortó la oreja derecha. Cortó la oreja derecha. Malco era el siervo del sumo sacerdote. Era un hombre que se estaba capacitando, amén. Cuando hablamos de esto, antiguamente estos siervos anhelaban tener una posición dentro del templo o en el Sanedrín. Todos ellos tenían un anhelo y un deseo. Nosotros, hay algunos, ¿verdad? No todos, pero algunos tienen el deseo de servirle a Dios, amén. Cuando tú tienes el deseo de servir a Dios, siempre te vas a encontrar con una oposición a tu vida. Alguien no quiere que tú le sirvas a Dios. Uno, el diablo, que el Señor lo reprenda. Sabemos que Él no quiere que tú le sirvas porque Él sabe que por causa tuya, de tu testimonio, de lo que tú portas delante de Dios, muchas almas se van a salvar y eso representa un peligro para Él. Pero entonces también hay personas que les va a incomodar que tú les sirvas a Dios. Entonces vemos a un Pedro, un discípulo del Señor, actuando en su naturaleza humana, en la carne, amén. Dice que este hombre toma la espada y le corta la oreja derecha. Adiós oreja. Usted sabe lo que representaba para aquel siervo el que le cortaran la oreja. La Biblia dice en el libro de Levítico, dice que capítulo 8 versículo 24, dice que los hijos de Aarón se acercaron y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, amén. Dice que sobre los pulgares en sus manos derechos, amén. Y sobre los pies de sus pulgares, amén, derechos. Y dice que Moisés roció la sangre sobre el altar.
Algo muy importante, Malco quería servirle a Dios. Repita conmigo, quiero servir a Dios. Pero el diablo, amén, ¿sabe qué es lo que hizo? Le cortó la oreja. ¿Y por medio de quién se manifestó Satanás? De Pedro, el discípulo de Jesús. Porque Pedro estaba luchando con su humanidad. Amén. Muchas veces dentro de la congregación hay personas que no están entendiendo tu llamado. Y a veces tienen la actitud de Pedro. En vez de impulsarte, te están mochando la oreja. Porque cortar la oreja representa truncarle el propósito y lo que Dios ha destinado para ti. Porque Malco, al cortársele la oreja, ella no podía entrar en el templo. Ella no podía formar parte de lo que se hacía dentro del altar. Ella no podía formar, no podía servir, no podía estar al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Levítico que nadie que tenga defecto, nadie que tenga pierna quebrada, nadie que tenga ojo tuerto, nadie que tenga deformidad, nadie, absolutamente nadie puede servir en el altar, puede estar en el templo. Amén. Este hombre tenía un sueño, servir en el templo, pero ese día Pedro le cortó la oreja, le cortó los sueños, le cortó el propósito, le cortó todo lo que él en su vida estaba haciendo para Dios. Ese día él lo vio irse con un simple corte de una oreja. Digo simple porque tal vez no fue un brazo, pero esa oreja derecha representaba todo en la antigüedad. Amén. Hoy nosotros tenemos anhelos de servir a Dios y de repente nuestros sueños se truncan. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, así no te puedo servir. Señor, otra vez volví a hacer lo que no te agrada. Señor, mira que no he podido cambiar mi carácter. Amén. Muchas veces nosotros nos limitamos, pero algo que a mí me gusta es que de repente Jesús toma la misma oreja que había sido cortada y se la vuelve a poner. Y dice que la oreja se restauró. Jesús vino para salvación de los hombres, perdonar los pecados de la humanidad, pero también vino para restaurar los sueños de aquellos que los habían perdido, para restaurar el propósito de aquellos que pensaban que su propósito se había terminado, para restaurar aquellos altares caídos. Amén. Poderoso es Dios. Jesús viene a nuestras vidas para decirnos que lo que hayamos hecho en el pasado no es el final, sino es el principio de algo grande. Hoy Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: aleluya, tus días todavía no terminan, aleluya, en mi presencia. Es el tiempo de que tú sigas en mi presencia. Es el tiempo de que tú me sirvas en espíritu y en verdad. Es el tiempo de que tú te levantes y digas: Señor, aquí estoy. Tal vez el diablo me ha golpeado, el enemigo me ha golpeado, pero hay un Dios que está peleando por mí. Aleluya. Mientras el enemigo te dice: quédate en el suelo, Dios nos está diciendo: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Él le está hablando a los Elías de este lugar. Él le está hablando a los profetas de este lugar. Él le está hablando a los adoradores, a los predicadores. Que va y que taleva. Yo sé que Dios va a levantar ministerio, va a hablar con profundidad. En el secreto, Dios hará cosas que no son comunes que sucedan. Dios lo va a hacer en este tiempo. Amén. Usted se imagina un Elías lleno de la unción, amén, que acababa de cortarle el cuello a 400 profetas, y de repente lo vemos en una cueva deprimido, debajo de un árbol, anhelando la muerte. Si Elías, siendo el ungido de Dios, sintió eso, ¿por qué nosotros no habríamos de sentirlo? Amén. Desde ahí nos damos cuenta que el enemigo siempre va a golpear nuestro corazón. Por eso Proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Hoy Dios quiere hacer algo especial contigo. Dios quiere que, aunque tú sepas que como discípulos muchas veces vamos a fallar, Él siempre va a traer restauración a nuestras vidas.
Si Jesús restauró la oreja de Malco que fue a arrestarlo, ¿por qué no va a restaurar la tuya que estás en su servicio, que estás en su casa? Porque Él no hará algo grande contigo, tú que estás aquí, poderoso es el Señor. Mire, yo sé que Dios es bueno, es grande, es poderoso, pero el enemigo también ha venido a turbarnos, el enemigo ha venido a truncar, el enemigo nos quiere hacer sentir miserables, que no podemos estar en su presencia, pero Él viene y dice que si nosotros nos arrepentimos, que si nuestros pecados, aleluya, están ahí, dice que vendrán a ser como blanca lana, poderoso es Dios. Él habla de limpieza, habla de restauración, habla de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, hablan de que las cosas pueden ser distintas. Usted se imagina la imagen cuando estaban aquellos amigos que querían llevar al paralítico, y dice que la casa estaba llena por causa de Jesús. Amén. Dice que Jesús estaba en ese lugar compartiendo, predicando, y dice que aquellos amigos traían un hombre paralítico sobre un lecho, pero dice que como la casa estaba llena, no tenían por dónde pasar. Cuando usted ve a una persona en este lugar que llega necesitada, ¿cuál es la reacción de usted? Ofrecerle una silla. Amén. Venga para acá, hermano, acá, siéntese acá hasta el frente para que reciba más. Amén. Pero dice que no fue así en aquel tiempo. Nadie le daba espacio a aquellos hombres para que aquel hombre pasara y recibiera un milagro. Amén. ¿Sabe algo? Tal vez aquellos miraban y ni modo, amigo, llegaste tarde. Todos tenemos necesidad. Amén. Pero lo que me sorprende, uno, es la actitud de aquellos amigos. Rompieron un techo y lo hicieron descender. Amén. Cuando Jesús vio la fe de ellos, eso provocó un milagro. Amén. Pero algo que me llama mucho la atención, ¿sabe qué es? Que dice que aquel joven, cuando comenzó a caminar, no volvió a salir por el hueco del techo, sino dice que salió por la puerta. Todos los que lo miraron, los que no abrieron paso para que él pasara, fueron los mismos que lo vieron salir caminando. Los mismos que lo vieron sano. Los mismos que un día te vieron enfermo. Los mismos que un día te vieron devastado. Los mismos que un día te vieron sin propósito. Son los mismos que un día te verán ser usado por Dios. Amén. Son los mismos que un día verán cómo la gloria desciende a través de ti, cómo Dios te bendecirá, cómo Dios te prosperará, cómo Dios abrirá puertas que nadie podía abrir. Para ti Dios las abrió. Ese es el Dios que nosotros hablamos. Un Dios que sorprende, un Dios que restaura, un Dios que hace que el que era vil, aleluya, lo vuelve valioso delante de sus ojos. Ese es Dios. Amén. Porque ¿cómo te sentirías, hermano, si hoy estuvieras sin propósito, pero viene el maestro a tu vida y te dice: ¿sabes algo? Tú eres valioso para mí. Yo te voy a levantar, te voy a restaurar. Amén. Yo sé que Él lo ha hecho contigo. Amén. Porque cuando nadie daba un peso por ti, Él lo dio todo en la cruz por ti. Amén. Por eso es que hoy le servimos a Dios. Amén. Usted sabe lo que usted representa en el mundo espiritual. Dios está aquí. Dios nunca se va a ir de este lugar. Muchos pueden decir: no, ya Dios se fue de ahí. No es cierto. Dios está aquí. Porque Dios no obedece voz de hombres. Dios hace su voluntad. Amén. Eso es algo que yo he entendido a lo largo de los años. Entre luchas, pruebas, tropiezos, experiencias, tristezas, alegría, pero yo he entendido que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y que todavía aún cosas mayores Él hará en su casa. Poderoso es Dios. Aleluya. Por eso, hermano, Pedro, viendo la condición de este hombre, él estaba enojado. ¿Sabe qué dijo? Le voy a cortar la oreja. Se la cortó. Pero ¿cuál fue la impresión de Pedro cuando vio que Jesús, el desorden que él hizo, Jesús lo vino a componer? Pedro, el que a espada mata, a espada morirá. Amén. Ten cuidado. Yo no te enseñé a hacer eso.
Yo te enseñé a amar y a perdonar. Por eso Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amén. Porque la unidad es algo que va a traer bendición. La unidad prepara una iglesia para crecer. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice: y todos tenían estas cosas en común. Amén. Ellos tenían muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque era la iglesia con un diseño de crecimiento y expansión. Amén. Todas las cosas tenían en común. Y dice hasta el último versículo, dice: y el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. Escuche bien, si no hay unidad, Dios no puede traer a los que van a ser salvos. Pero cuando hay unidad, Dios va a traer a las almas. Amén. Hermanos, los que están hasta atrás, ustedes tienen el mismo valor que los que están aquí adelante. Y los que están aquí adelante tienen el mismo valor que los que están hasta atrás. Dios no te ve mejor porque te sientes en las primeras bancas, aunque siempre se nos ha enseñado que los primeros lugares son los mejores. Tampoco vaya por esto ya a decir y se vaya a quedar ahí en la entrada. Amén. A menos que usted sea un servidor. Pero si hoy estamos aquí, es para escuchar a Dios, para aprender a servirle a Dios, para aprender a poner nuestra vocación al servicio de Dios, aprender a poner nuestro tiempo a disposición de Dios. Tal vez muchos tienen empleo, ciertamente, pero también tienen tiempo para dedicarle a Dios. Amén. Pedro, a partir de ese día, él ya no fue el mismo. De ahí ya no oímos mucho de Pedro. Amén. Ya no se escucha mucho hasta el libro de los Hechos. Amén. Vemos un Pedro transformado. Ya no andaba cortando orejas. Ahora predicaba la palabra y Dios lo usaba con poder. Amén. Pero lo que hizo Jesús en ese lugar me golpeó mucho el corazón. Porque digo, ¿cuánto nos ama el Señor? Hoy por la mañana, mientras tenía un tiempo de oración, el Señor me hablaba acerca de esto. Y Él me decía: hay muchas personas que sienten que ya no tienen propósito, que ya no pueden servir. Sí, pastor, porque hay muchos que se jubilan. Hay muchos miembros de la iglesia que dicen: hermano, pues yo ya serví mucho cuando estaba el pastor Saúl, y ahorita ya hasta pensión merezco. Amén. No, hermano, mientras tú vives, tú tienes propósito. Aún siendo un hombre de 95 años, el propósito sigue en ti. No de la misma manera que un joven tal vez, pero siempre tendrás el poder. Mientras tú puedas hablar, tendrás el poder de hablar de Jesús. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús trae cambio y trae restauración. Yo hoy quiero decirte que Él no se ha olvidado de ti ni de los tuyos. Él no se ha olvidado de las cosas que Él quiere hacer contigo. Lo que Él un día te habló sigue vigente hasta el día de hoy. Nada se ha perdido. Con Él nada se pierde. Hermana, dígale al joven que está a su lado ahí, dígale: nada está perdido. Amén. Yo no te conozco, hermano, pero el Espíritu de Dios te conoce. Y Él me dice: dile a Él que yo tengo un plan y un propósito. Amén. Y que todo lo que has sufrido hasta el día de hoy, las veces que me fallaste, dice el Padre, yo las perdono. ¿Y sabes por qué las perdono? Dice Dios. Amén. Porque te voy a usar con poder.
Amén, te voy a usar para mi gloria, poderoso Dios. Porque a esos vine a buscar. Dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es que cuando yo entiendo que la esencia de Cristo es venir por los hombres marcados, los hombres menospreciados, por los que están en el suelo, Él los viene a buscar y Él les viene a decir: yo los voy a levantar, yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. Por eso dice Marco: a los que creen grandes cosas harán en mi nombre, y estas señales les seguirán. Aleluya. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo entiendo, hermano, que Dios puede hacer cosas sobrenaturales contigo, y a mí me da un gozo eso, hermano, porque hace unos 10 años yo no me imaginaba estar en este lugar. Para mí 10 años pareciera que fuera ayer, hermano. El tiempo pasa muy rápido, pero lo que Dios nos enseña es profundo. Hace algunos años el pastor era el hijo del pastor, el de la alabanza, pero hoy es el pastor. ¿Por qué? Porque Dios hace cambios. El tiempo ha transcurrido, pero Él también tuvo muchas experiencias, muchas situaciones. Si yo y el pastor nos preguntamos de pastor a pastor: ¿es verdad que perfectos hemos sido?, seríamos unos mentirosos. Estamos metidos en problemas con Dios. Pero si nosotros habláramos de nuestras imperfecciones, de nuestro carácter, amén, y viéndolo a Él, Él tuvo una carga más pesada que la que yo tuve por ser hijo de pastor, amén. Toda la gente espera la perfección de un hijo de un pastor. Un día unos pastores me compartían y me decían que nunca la congregación quiere imponer cargas sobre tus hijos. Un día una hermana decía a mi hija: tú tienes que ser la del ejemplo en la casa de Dios. Y le decía a la hermana, a la pastora: no, hermana, el ejemplo somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. Nuestros hijos sí, ciertamente los tenemos que criar en el temor de Dios, pero al final son niños. Va a ser adolescente, va a ser joven. Si nosotros, siendo adultos, tenemos tentaciones, ¿cuánto y más los jóvenes, los niños, los pequeñitos? Pero ¿sabe algo, hermano? Un día el enemigo te quiso truncar el ministerio, el propósito, y esta palabra es para ti. Tú eres como un Malco que no calificabas para muchos, que no podías estar en el altar, pero un día llegó Jesús a tu vida y restauró lo que estaba destruido. Restauré tu ministerio, dice el Señor. Restauré tu propósito, restauré tu vida, y aún por medio de ti mucha gente se va a restaurar, porque tú eres la primicia de lo que yo he hecho. Amén. Lo que no es común para los hombres, aleluya, lo que los hombres no entienden, poderoso es Dios, dice el Señor. Yo lo voy a hacer con poder en ti y en los tuyos. Amén. En la gente, poderoso de Dios, en esta casa, Dios mío, la gloria postrera será mayor que la primera. Es que yo estoy hablando de un Dios que trae restauración, un Dios que trae vida eterna, un Dios que trae cambios a los corazones, un Dios que las cosas imposibles las hace posibles. Por eso un día le decía el joven rico: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, fácil. Cumple todos los mandamientos. Señor, todo lo he cumplido desde mi juventud. Amén. Bueno, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se entristeció, porque dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y las riquezas eran su tesoro, no Jesús. Cuando tú tienes dinero y Jesús es tu corazón, a ti no te duele dar para Él. Amén.
Pero cuando el tesoro está en las riquezas y no en Jesús, tú no vas a tener libertad para bendecir su obra. Este joven fue confrontado en aquello que él estaba luchando. ¿Sabe qué hizo? Se fue, no siguió a Jesús. Y los discípulos dijeron esta palabra: entonces, ¿quién puede ser salvo? Oye, está tremendo esto, ¿eh? ¿Quién puede ser salvo? Entonces Jesús le dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Dile al que está a tu lado: para Dios todo es posible. ¿Ah? Para Dios todo es posible. Y Dios habla de restitución hoy. Él habla de restitución y Él es bueno. Hermano, me da gusto verlo. Hace mucho tiempo que no le veía y me da gozo verlo el día de hoy. Pero Dios tiene una palabra para usted. Y me dice el Señor: dile que todo lo que un día te quitaron te será restituido. Lo que un día hicieron contigo será restituido. Pero dice el Señor: sírveme. Sírveme con todo el corazón, porque yo estoy contigo. Y yo cego todos aquellos que quieran venir en contra tuya. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escucha bien, tú te vas con esta palabra. El gobierno no pelea por ti, es Dios quien pelea por ti. Dice que Él te va a defender en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de las situaciones, de todos los adversarios. Aleluya, ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Aleluya, poderoso es Dios. Es Dios quien pelea por los hijos de esta casa. Es Dios que pondrá una cobertura sobre este lugar. Es Dios quien empezará a establecer su reino sobre este lugar. Poderoso es Dios. Levanta tus manos al cielo ahí y dile al Señor: Señor, yo recibo esta palabra el día de hoy. Yo recibo esta palabra el día de hoy. Porque yo he venido por un cambio, por una transformación. Hoy he venido porque he escuchado, Dios mío, que no estaba perdido entonces mi caminar, que mi propósito no estaba perdido en el nombre de Jesús. Hoy he escuchado, aleluya, que aún un hombre que le servía al sumo sacerdote recibió de Jesús. ¿Qué impide que yo reciba de ti, Dios mío? Si hoy estoy aquí en tu casa, hoy he dejado la comodidad de mi hogar para venir a pasar un tiempo en tu presencia. Levanta tus manos ahí. Bendigo las generaciones antiguas. Bendigo a los pioneros de este lugar, Señor. Las hermanas que han permanecido sobre esta casa. Bendigo estos ministerios que un día fueron de bendición y seguirán siendo hasta el día de hoy. Bendigo estas generaciones, Padre, los que hoy tal vez ya tienen trayectoria, pero que un día fueron la juventud de esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, ahora Espíritu Santo, ven, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Aviva el fuego, Dios mío. Todavía yo no termino con estas generaciones. Aún los tuyos os serán alcanzados, dice el Padre. En el nombre poderoso de Jesús, reciban la impartición del Espíritu de Dios. Póngase de pie un momento ahí donde usted está. Aleluya, poderoso es Dios, porque yo creo, Dios mío, que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo creo que el poder del Espíritu Santo se mete con poder y con autoridad. Dios trae una restauración para los ministerios en esta casa. Dios trae una restauración para los ministerios sobre este lugar. Dile: Señor, aquí estoy. Dile, es su presencia la que se está moviendo. Él no se ha olvidado de ti. No me olvido de los tuyos. No me olvido de tu casa, de tu descendencia. No me olvido, dice el Padre. Yo estoy mirando, yo estoy ahí. Muchas veces Dios no nos habla, pero en el silencio Él ahí está. Él está esperando una reacción de nosotros.
Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón. Él está esperando que nosotros seamos investidos por su gloria y por su gracia.